¿Qué tal? Muy buenos estimados colegas. Un saludo fuerte, un gusto poder coincidir con ustedes y tengo una visita muy especial el día de hoy, de la cual me siento muy emocionado porque fue mi maestro y es una persona que me ha permitido aprender de ella a lo largo del tiempo, el maestro Juan Antonio Pacheco. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias, muy honrado con la invitación que me hacen a participar con ustedes. Gracias. Y muchas gracias por tus palabras de introducción. Gracias, maestro. La intención es poder compartirles lo que son algunos puntos muy interesantes para nuestra docencia, para nuestra práctica, pero para esa parte personal que todos estamos conscientes del impacto que tiene. Maestro, platíquenos un poquito de su experiencia profesional y docente, por favor. Como no, claro que sí. Bueno, yo tengo la formación de administración de empresas inicialmente. Esto y por motivos de trabajo me llevó a elegir la maestría en desarrollo organizacional, que es un área en donde se aplica para el crecimiento y fortalecimiento institucional. Y el mismo trabajo me llevó a tener otra maestría, que es la de la maestría en psicoterapia, dado que trabajo mucho con alumnos, bueno, desde la parte docente, pero además en la parte administrativa tengo mucho trato con alumnos que tienen algún tipo de problemática académica. Entonces, mi labor es atenderlos, recibirlos, ver cuál es su situación y, bueno, plantearles escenarios académicos. Ahí, pues, me doy cuenta de que la parte de académica a veces es una problemática menor. El ser humano a veces pues tenemos una serie de problemas que luego se reflejan en relación a una vida interior, familiar, con una problemática, y he descubierto que estos alumnos con problemática académica, a veces lo académico es lo de menos, hay muchas otras cosas de fondo, y entonces en ese interés por ayudarlos, por orientarlos, por escucharlos, pues es que hice esta maestría en psicoterapia. Y bueno, entonces también soy terapeuta. También tengo esa preparación y esa vocación, porque finalmente también es esa vocación. Un llamado. Es un llamado, sí. Entonces mi desempeño ha sido siempre en el área, digamos, administrativa desde la parte de mi profesión. Sin embargo, pues en la parte docente tengo ya 38 años dando clase tanto en la Universidad Autónoma de Aguascalientes como en la Universidad Panamericana, y la docencia pues siempre ha sido también un gusto desde el inicio. Creo que el tener trato con los alumnos en el aula es un proceso de crecimiento y de fortalecimiento, tanto para ellos como para quienes estamos al frente en un grupo. Y entonces, pues ahí estoy, 38 años ya frente al grupo. Wow. Obviamente ha habido un periodo de cambio en la dinámica de la docencia, tú lo sabes, porque las generaciones son distintas, porque los requerimientos son diferentes, y entonces, pues bueno, uno de los mayores retos desde mi punto de vista en la docencia actual no es tanto las cuestiones didácticas, que las conocemos, las sabemos, las manejamos, las aplicamos en el aula, sino las cuestiones de incentivar al conocimiento, incentivar al interés, incentivar al alumno a que tenga un crecimiento por sí mismo, no tanto por todos los elementos que manejan ahora como la inteligencia artificial, que es muy buena como herramienta, pero una inteligencia artificial pues sabemos que no resuelve una vida, no resuelve, no gestiona emociones, aunque hay quien la ocupa hasta para eso. Sí, totalmente. El alcance que se ha tenido está impresionante, ¿no? Pero como usted dice, o sea, la base, volvemos al ser humano, a la persona, ¿no? Claro. Y de manera transversal, yo creo que es muy interesante porque los principios que usted está manejando se nos da porque concebimos a nuestros estudiantes primero como persona, ¿no? Y este elemento es el que hace el diferencial, y usted lo está diciendo, cómo en la docencia se ha ido evolucionando, pero evolucionando también significa a esta parte de persona, como usted dice. Digo, porque el uso de la inteligencia artificial y las redes sociales con exceso, ¿qué es lo que hacen? Pues que perdamos la atención.
Sí, de por sí. Había ese elemento, ¿no? Pero... Hay mucha dispersión ahorita con todas estas tecnologías, pero sí, yo creo que una de las razones fundamentales de la docencia, de quien sea, a nivel que sea, primaria, secundaria, educación superior, es el hecho de entender que estamos trabajando con seres humanos. Una de las experiencias para mí no gratas fue la época de la pandemia, en donde había que dar clase a través de un dispositivo electrónico, y si bien es cierto se cubría con el programa, pero había esa falta de contacto humano, el contacto visual, el validar cómo alguien está recibiendo la información, no por lo verbal, sino por lo no verbal. Y entonces ahí es donde como docentes pues se tiene esa vocación justamente por eso, por el ser humano, más allá de la materia, de la disciplina o lo que se imparta en un aula. Entonces sí, yo comparto totalmente que la docencia es ante todo la persona, porque también es algo que yo sostengo. Los programas de estudio cambian cada semestre, a veces. Puede ser que un poco más, quizás estoy exagerando, pero los programas de estudio, los planes de estudio van cambiando, se van adaptando, van teniendo esas actualizaciones. Y un alumno puede a una distancia ser autodidacta o tener los elementos a través de una clase para poder tener el conocimiento. Muchos de esos conocimientos con el paso del tiempo, insisto, van evolucionando, van cambiando. Lo que no cambia es lo que se dejó, la huella que se dejó en una persona. Y eso no está en un programa de estudio, no está en una metodología y no está en una didáctica. Y es el arte de estar frente a un grupo y sabiendo que pues, son personas con diferentes personalidades y que hay que tratar en alguna medida de ocupar los elementos, los incentivos, los estímulos para que pues, el distraído también se interese, el que no quiere participar lo haga, el que participa además no frenarlo, todo lo contrario, capitalizar esa participación para que pues, se construya el conocimiento entre todo el grupo, partiendo desde luego del ser humano. No, Claro, totalmente, totalmente. Es ese incentivo, ese motivo, esa visión, ¿no? De poder concebir, el desarrollar el potencial de los estudiantes, ¿no? Después de 38 años, maestro, ¿usted qué consejo le daría al maestro Juan Antonio que inició su primera sesión o su primera clase? Que habría que entender que los conocimientos son importantes, porque en aquel tiempo, tengo que reconocer, estaba muy enfocado en la parte de la materia y cómo impartirla, que es importante, pero que justamente más allá de eso es ver al ser humano dentro de un aula. Sí quiero reconocer y confesar que en un primer momento fui muy metodológico, muy estricto en mis clases, pero derivado de una disciplina que yo tuve. O sea, fue una réplica de un patrón de conducta que yo tuve desde el colegio donde estuve, que agradezco mucho porque de verdad son situaciones que nos forman como seres humanos, que nos hacen responsables. Pero entonces yo empecé dando clase como con esa enorme responsabilidad de decir es que todo tiene que salir perfecto. Y entonces la materia tiene que darse así, punto y coma. Esto yo creo que lo cambié después de un año cuando empecé a disfrutar de la docencia. No que en un principio no lo hiciera, sino que entré muy, muy metodológico, muy con un resultado, y después entendí que era también esta parte de disfrutar estar frente a un grupo, el descubrir al ser humano, porque no todos somos iguales, y entonces yo, sí, en un principio no lo tenía como muy claro eso, honestamente. Pero estamos hablando de que yo empecé a dar clase justo en cuanto salí de la carrera. Entonces, pues sí no tenía tantos elementos didácticos para estar frente a un grupo, aunque sí las ganas. Y eso fue lo que creo me ha llevado hasta este momento, pues estar pues, todavía en la docencia. Y sobre todo, en ese momento, yo le diría,
bájale de intensidad Sí. a la parte de exigencia, hay que ser más perceptivo. Ya esto lo veo desde este recorrido, de esta trayectoria, ¿no? Claro. Fíjate que es muy curioso porque sí es cierto, ¿no? Nuestras primeras clases nosotros pensamos en la perfección de la clase y replicar un poquito de lo que hemos aprendido o lo que hemos vivido, pero como estudiantes, ¿no? Incluso estudiando una carrera de educación, en muchas ocasiones tiene uno de los principios de decir, tiene que ser tal, 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 tal y tal. Entonces llegamos al salón de clases y nos damos cuenta que el contexto es distinto, desde la convivencia, la planeación y todo lo que aprendimos, pues es un proceso diferente. No quiero decir que no nos apoye la institución, al contrario, nos da bases, pero venimos en ese sentido o nos presentamos rígidos todavía para poder soltarnos en esa clase, ¿no? Entonces esa perfección que queremos de nuestros resultados en muchas ocasiones ocasiona dinámicas pues que los alumnos no ponen atención, de que están rígidos, que estamos tensos. Pero Así es. a lo largo de ese año que usted descubrió que había que cambiar esa metodología de enseñanza, ¿qué fue lo que le hizo reflexionar de ese cambio? ¿Se acuerda más o menos qué fue esa chispa que le hizo decir, ah, caray, no estoy realmente... Sí, claro. Insisto que en un inicio entramos con esa, yo diría hasta con ese mecanismo de defensa, como para que no se vea que estamos nerviosos hasta frente al grupo, porque es algo que impone. Y aunque, bueno, mi experiencia frente a grupo ya la había tenido, pues bueno, desde cuando estuve en el colegio, ya pues con cosas diferentes, pero también en esa experiencia, con grupos de catecismo, antes había que estar ahí con los niños y demás, no era la primera experiencia. Sin embargo, pues sacar así como esa formalidad. ¿Qué fue lo que detonó esto? Fue un comentario que recibí de alguien que al terminar la clase, al terminar el semestre, me dijo, gracias por la forma en cómo nos consideró, por una dinámica que se llevó a cabo, me sirvió mucho, esto me va a ayudar para tal, tal, tal. Entonces dije, ah, caray, no me dijo nada de un tema de la materia, me dijo de una actividad que se había hecho en clase y que era lo que le estaba sirviendo. Entonces fue ahí cuando dije... El sentido personal trascendió sí, al conocimiento. Claro, exactamente. Ahí fue donde dije, entonces no me dijeron, qué padre que aprendí esto, no. Me dijeron, qué bien que a partir de esta dinámica, pues pude tener un aprendizaje y esto me va a servir de por vida. Eso fue lo que me hizo cambiar y entonces, pues sí, obviamente siguió la exigencia. Yo diría, a 38 años de diferencia, sigue la exigencia, sigue la exigencia. Es una de las cuestiones que siempre digo al inicio de clase. Lo único innegociable en esta clase o en este espacio es el respeto. El respeto entre ustedes, a la manera en cómo participan, escuchar al que está hablando, al que está aportando, o al menos darle el espacio para hacerlo, es innegociable. Todo lo demás es cuestión de platicarlo. Digo, no vamos a cambiar el programa de la materia, pero hay mucha más flexibilidad. Lo único que no es eso, porque estoy convencido de que el respeto es una de las cosas que como que más se están perdiendo a nivel social, el no tener ojos para el otro, el darle lugar al otro, y entonces si en un aula no propiciamos que haya ese respeto, pues entonces por eso se dan tantas cuestiones de bullying y de cuestiones complicadas. Entonces eso sí lo tengo como ahí sí sigue siendo esa parte de la exigencia, pero una exigencia que he tratado de que sea de manera afectuosa, diciendo de esta manera: aquí a todo el mundo se respeta porque la dignidad de cada uno de ustedes es importante en esta aula. No negociable. La historia que cada uno de ustedes trae a esta aula es respetable y por lo tanto vamos a darles espacio. Si alguien tiene que participar, lo vamos a escuchar. No se permiten burlas a los compañeros, no se permiten faltas de respeto por eso, porque es un respeto a tu individualidad, a tu historia de vida. Y entonces yo espero que eso, pues sí les ayude, ¿no? Y sí entiendan que el estar ahí no es solamente por aprender algo, sino
porque es un sentido de convivencia, la misma convivencia que van a tener después en un lugar de trabajo, y a veces hasta la misma convivencia que se puede tener en una familia, en donde a lo mejor en la familia pues no puedo hablar, no puedo decir algo porque me siento criticado, y entonces esto pues en el aula también se refleja, pero si empiezo a fomentar el respeto ahí, bueno, ya será ese por lo menos un espacio que intento sea seguro por lo menos en este lugar, ustedes van a tener la certeza de la contención y la protección. Seguridad, respeto y validarlos, ¿no? Exacto. No, totalmente, maestro. Maestro, ¿qué evento recuerda que implicó para usted el decir, necesito buscar una estrategia para trabajar con este grupo? El grupo más complejo que haya tenido, ¿qué le implicó a usted? Platíqueme un poquito, porque esos grupos difíciles, en muchas ocasiones, aparte de ser un reto, pues también es esa mejora personal que tenemos, ¿no? Porque de alguna otra manera proyectamos algo que tenemos también ahí nosotros que hemos vivido y nos cuesta el doble o triple de trabajo, ¿no? Así Pero, es. Maestro, platíqueme. Desde mi punto de vista, o lo que la experiencia que he tenido, son dos tipos, dos perfiles de grupo complicados. El grupo que es muy platicón, que están ahí con ellos, entre ellos, vamos, con cierto desorden y que cuesta trabajo meterlos en cintura, que pongan atención. Ese es un perfil. El otro perfil para mí peor, que fue el que detonó, el que dije, ¿qué está pasando aquí? Tuve un grupo como de 8 personas, un grupo pequeño del área de ciencias exactas. No quiero decir la carrera, no quiero decir la carrera, pero de ciencias exactas, así. Entonces eran 8 o 9 alumnos, no me acuerdo, pero muy poquitos. Entraba al salón, ni siquiera buenas tardes, ni siquiera buenas tardes, los saludaba, todo el mundo metido en su computadora, haciendo lo que estaban haciendo, daba la clase, no había una sola participación. Hacía pregunta, ponemos un caso, porque la materia de recursos humanos, ponemos un caso, a ver qué sucedería si un trabajador así, así, así. Cero respuesta, cero respuesta. Ni entre ellos se hablaban. Entonces, por eso está la contraparte, ¿no? El grupo platicó al grupo que está así. Para mí es más complicado un grupo con esta indiferencia, porque entonces ellos decían, bueno, ¿qué necesito hacer para esto? Bueno, cambié las didácticas una y otra vez, y me di cuenta de que no era tanto la didáctica, eran ellos como grupo. Con ellos sí no logré hacer absolutamente nada, terminar la materia. Fue el mayor logro. Fue el mayor logro, sí, porque de verdad se me hizo eterno ese semestre. Porque ahí está de poner también la salud mental, o sea, con esos grupos que nos implican un reto de esa forma y no vemos resultados que nosotros esperamos, la expectativa contra la realidad muchas veces emocionalmente nos llega a causar una tensión, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo puedo trabajar con esa tensión? Porque es difícil. Sí me cuestionaba, bueno, ¿qué necesito hacer para esto? Y sí llegué a pensar que yo estaba fallando, que a lo mejor lo estuve fallando, por ser una profesión con un perfil determinado. A lo mejor no ocupé las didácticas que se ocupan con otros grupos, y sí lo llegué a cuestionar, aunque también pues yo me quedaba con la tranquilidad de buscarle por un lado, por otro. Llegué a la parte de decir, oigan, ¿quién le gustaría hablar de este tema? Les asigno este tema para... Ni eso. Fue un grupo de verdad así, muy complicado. Y luego, pero luego también pasó algo interesante. Uno de ellos después me buscó en forma individual y muy amable, muy afable, una persona de buenos sentimientos. Yo decía, ¿qué pasó ahí? No lo sé. Quizá entre ellos hubo alguna cuestión muy complicada, por eso es que tenían esa dinámica. Pero bueno, sí, en ese sentido, un grupo con estas características, pues sí me tuvo que detonar, es decir, ¿qué vamos a hacer? Traté de hacerlo, se acabó el semestre, no tuve el éxito esperado, la verdad, pero pues bueno, el siguiente grupo que fue también con la misma característica
fue muy diferente y ahí entendí que pues sí, era el grupo y así habrá espacios en donde nos toque ese tipo de retos que por más esfuerzo que se haga, pues ahí se queda la satisfacción de haber hecho lo que se podía hasta donde se podía. Los límites y los alcances que también tenemos que tener presentes, porque al fin de cuentas, efectivamente, el desgaste emocional que podemos llegar a tener por un grupo de ese tipo, sí reto personal y sí querer llegar a generar una dinámica distinta, pero también saber los límites, ¿no? Hasta dónde estoy aportando al grupo, a la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, eso es importante, maestro. Pues muy interesante porque son temas que luego nos llegan a afectar de alguna manera. Maestro, para usted, ¿qué es determinante cuando estamos nosotros realizando una planeación? A lo largo de estos 38 años, ¿qué elementos considera que debemos siempre considerar en nuestra planeación, independientemente de a qué tipo de grupo atendamos? Ok, bueno, pues obviamente está un programa de estudio y está una serie de actividades que se pueden llevar a cabo para apoyar cada uno de los temas. Y yo lo que hago en un inicio o sea, hago la planeación de la materia y lo que hago siempre al inicio de las clases es un diagnóstico de clima grupal. Y ahí dentro de las preguntas que les hago es qué les gustaría que sucediera dentro de la clase. Primero, qué les gusta en forma personal, luego cómo se sienten dentro del grupo. Todas las respuestas son totalmente confidenciales, les doy esa garantía para que puedan expresarse porque es información útil para mí. ¿Y qué esperan que suceda en la materia? Son 3 elementos, qué les gusta, cómo se sienten en el grupo y qué esperan que pase de la materia. Y entonces en función de eso veo que hay grupos en donde va a funcionar más las actividades entre ellos, de discusión, de panel, de debate. Habrá otros en donde sea más, por ejemplo, con casos, otro con otro tipo de dinámicas. Y entonces en relación a eso, la planeación central, pues le voy haciendo modificaciones en relación a cómo va reaccionando el grupo. Siempre la planeación me parece que tiene que llevar muy claro el objetivo, o sea, la materia, los contenidos y qué quiero lograr con eso. Ya la forma de lograrlos es lo que se puede ir cambiando. Confieso que hay ocasiones en el semestre que he tenido que cambiar la planeación de las actividades porque creo que o inicialmente pensé en algún tipo de actividad y luego me doy cuenta de que al haber aplicado otra, esa funcionó porque interesó mucho, porque participó y entonces elimino, a lo mejor ya no vamos a poner este caso, ahora vamos a poner esta situación, este video, que sea de discusión y empieza todo el mundo a aportar. Son ejemplos al aire lo que estoy dando, pero sí la planeación, siendo yo administrador, la planeación es para cambiarse, es mi punto de vista. No, totalmente, ya estamos hablando de un elemento clave, diagnóstico y la flexibilidad también para poder cambiar, no totalmente, pero sí enfocar a lo que nos puede generar una mejor dinámica de trabajo, sí, ¿no? Así es. No sé si puedo aportar esto de... la última materia que vi es en la materia de desarrollo de capital humano. Entonces, la materia no es para desarrollar el capital humano de la organización. La materia va enfocada a mi desarrollo personal para luego hacer algo respecto al lugar de trabajo. Es para la carrera de Relaciones Industriales que se trabaja con personas. Entonces, dentro de esta materia, implementé lo que le llamé los viernes de desarrollo. Entonces, cada viernes abordábamos un tema que no necesariamente estaba en la materia, pero que abonaba el desarrollo del ser humano. Más aún, yo lo hice 2 viernes para que vieran cuál era el sentido, cuál era el objetivo. Y de ahí en adelante les dije, quien quiera participar tiene la libertad de hacerlo en pares, en parejas. Pues se juntaron. Cada pareja diseñó algo para el viernes en donde hubo cuestiones bien interesantes. Al final, cuando el trabajo, el proyecto final, una de las aportaciones es lo que se me quedó, lo que más me gustó de la materia, los viernes de desarrollo. Eso no estaba en el programa. Volvemos a la parte personal, del desarrollo personal que nos permite como
Romper esas barreras, ¿no? ¿Sí? No estaba en el programa, es que me gustó porque como participaron mis compañeros y lo que aprendí en la dinámica, cuando uno de ellos, una actividad se me hizo muy, muy interesante, llevaba una hoja con preguntas respecto a otra persona, y entonces se hacían esas preguntas y luego se cambiaban los espacios. Entonces eso les ayudó mucho a que se conocieran un poco más como grupo, y eso los unió, porque lo confesaron, ¿no? Entonces esto, yo di la libertad para que los alumnos aportaran desde su creatividad algo que les ayudara al desarrollo. O sea, no íbamos a hablar de otra cosa, no íbamos a salirnos de la materia, pero con algo que funcionó, porque al final me lo dijeron, dije, bueno, ok. Que yo intuí que iba a funcionar por el perfil del grupo, pues sí, se dio. Si yo hubiera visto que no, claro que lo hubiera suspendido, porque no se trata de meter las cosas con calzador, porque luego es contraproducente. No, totalmente. Y aquí, nuevamente, orientado a el ser humano. ¿Qué le va a servir a este grupo en particular? No, totalmente. Yo creo que ese es un elemento que todos coincidimos independientemente del nivel que estemos, ¿no? La preocupación por la persona y cómo podemos darles bases para su desarrollo socioemocional, para su toma de decisiones y para validarlos, porque en este mundo que no validas, si no tienes o te vistes de tal forma o X o Y, pues es importante volver al principio, ¿no? Claro, claro. ¿Usted cómo definiría, con esta experiencia que ha tenido, la docencia? ¿Qué palabras, qué compartiría que se ha convertido la docencia con toda esta experiencia para usted? En esa posibilidad de trascender a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde más allá de los contenidos es el ser humano, la posibilidad de trascender y dejar huella en la otra persona. Eso es para mí la esencia de quien está al frente, quien tiene una responsabilidad frente al grupo. Todos lo hemos vivido siendo alumnos de profesores que marcaron con algún comentario, con alguna actitud, y eso es realmente el fin último de la docencia. Yo puedo acordarme perfectamente del licenciado, por ejemplo, el licenciado José Ramos Saucedo, primer rector de la Universidad Panamericana, que fue mi maestro en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que nos dio en el 10º semestre de la carrera la materia de seminario de finanzas. No me acuerdo de ninguna de sus clases, me acuerdo. Seminario de finanzas, que las finanzas cambian todos los días, imaginemos, no me acuerdo. Sí me acuerdo de él varias cosas. Me acuerdo que entrábamos con él a las 7 de la mañana y decía, las 7 son las 7. No las 7:1 ni las 7:2, las 7 son las 7. Esta disciplina, por ejemplo, de la puntualidad y la responsabilidad, pues bueno, yo lo tengo desde familia, desde el colegio donde estuve, que también fue así esa formación, lo cual agradezco, pero nos dejó esa enseñanza de la responsabilidad, la enseñanza de participar aportando algo a la clase. ¿Qué hubo ayer en los periódicos? Era cuando se usaba los periódicos, ¿no? Así de físico. ¿Cuál es la noticia más importante del día de ayer? El aprender a escuchar a la otra persona en clase. Y son elementos que no se olvidan, que nos dejó una huella, no la materia, sino su actitud. Ese es para mí el concepto de la docencia. Yo tengo mucho también que agradecer, por ejemplo, yo estuve toda mi vida, primaria, secundaria, bachillerato, con los maristas. En lo personal tengo mucho que agradecer, insisto, porque me enseñaron lo básico, desde luego, pero todo lo que me enseñaron en la formación, en las virtudes, en la responsabilidad, en la disciplina. Aquel maestro que llegaba y siempre muy pulcro, siempre muy puntual, siempre con un buen tono humano, es de las cosas que se aprenden. La maestra o maestro que llega al aula y que tiene ese contacto visual y a través de ese contacto visual tiene o propicia una confianza, pues eso para mí es la esencia de la docencia. Y no todo el mundo pudiera tener ese perfil, ¿no? No,
estando platicando con un buen amigo que también estuvo aquí presente, platicábamos de cómo en muchas ocasiones se replican las clases y se pierde el sentido de estar en ese salón, en ese momento, con esas personas, y lo único que se hace es un mecanismo de hablar, decir, no tomar en cuenta, y como usted dice, privamos de esa convivencia, de ese acercamiento, de esas miradas, de esa complicidad, de ese poder compartir una dinámica y poder comprender que trascendemos con nuestros estudiantes, porque al fin de cuentas es esa parte, ¿no? O sea, esa semilla que dejamos de ser. Y es un elemento sumamente esencial que, como dice, o sea, podemos tener las mejores planeaciones y contenidos y recursos, IA y demás, pero si el factor humano, el de desarrollo personal, de qué estás, cómo te sientes, qué piensas, no lo tomamos en cuenta, todo el planteamiento educativo y los mejores programas pues no van a ningún lado. Claro, claro. Es eso, bueno, la esencia de esto que es el ser humano en el caso específico de un aula. ¿Okay? Hay diferentes entornos donde el ser humano nos desarrollamos, pero aquí estamos hablando de un aula. Yo no sé si esté bien o no esté bien. Yo me quedo con la tranquilidad de haberlo hecho de esa manera. Cuando al inicio del semestre yo veo a una de mis alumnas que evidentemente están ya en un estado de embarazo muy avanzado, pues les mando llamar en forma personal y digo, oye, ¿para cuándo crees que van a nacer tu bebé? Pues bueno, para tal fecha. Ok. Por mi materia, no te preocupes desde, híjole, ¿qué va a pasar con las faltas? O sea, tú ven hasta donde puedas, haz hasta donde puedas, pero disfruta este acontecimiento de vida que es el nacimiento del bebé. Totalmente. Yo espero que esas personas al día de mañana digan, él cuando iba a nacer mi bebé me apoyó, y no, él cuando iba a nacer mi bebé me dijo que las faltas y aguas y no sé qué, y que mi vida es extraordinario. Por Dios, o sea, es un elemento, un evento tan importante en la vida de una mujer, el dar a luz, que el que sienta que se le está apoyando por eso, pues porque es un ser humano, y aparte porque la materia la puede hacer después en un momento dado o lo que sea, ¿no? Cuando esto ha sucedido, pues bueno, me ha pasado también que tienen a su bebé y han regresado a clase. Y entonces digo, bueno, no necesitas más tiempo, no, ya estoy bien. O sea, ellas mismas han visto que ese apoyo también es una reciprocidad recíproco, efectivamente. No. O sea, digo, bueno, en su momento, pues ya tuvo su bebé, o los que han pasado por esas circunstancias, pues yo quiero ser un factor de apoyo cuando también ellas emocionalmente pues necesitan estar de la mejor manera para el momento del proceso. Totalmente. Que no sea yo un factor de estrés. Claro, efectivamente. No, totalmente. Yo creo que, híjole, es esencial, ¿no? Cuando comprendemos que podemos mejorar la calidad de vida de nuestro alumnado, de nuestra gente, pues tenemos también otra dimensión en mente, ¿no? Y eso no debemos de olvidar, no debemos dejarlo de lado. Y una pregunta fuerte, maestro. En cuanto, cambiando un poquito de tema, el uso de la inteligencia artificial. ¿Debemos de preparar a nuestros estudiantes para trabajar con ella? ¿Debemos incorporarla, no incorporarla? ¿Qué postura tiene al respecto? Bueno, primero, y para ser honesto, necesito involucrarme más en la parte de inteligencia artificial. Claro que lo hemos hecho y he tomado algunos cursos al respecto, pero sé que me falta muchísimo porque esto va avanzando de una manera impresionante. La inteligencia artificial evidentemente es muy útil, muy útil, porque nos ayuda, nos facilita procesos, conocimientos, nos acota algunas cosas que podemos tener más fácilmente. Creo que depende de la materia, la incorporación de la inteligencia artificial debe ser más o menos. Una inteligencia artificial en una cuestión médica, que no es mi caso, pues, no doy clase en esta área, en una cuestión médica, en una cuestión exacta, en una cuestión de descubrimientos, qué pasa así, me sería muy útil. Yo trabajo mucho desde la parte del ser humano, porque trabajo con el área de recursos humanos. Me parece que la inteligencia artificial no debiera ser
tanto para la resolución de problemas o para tener información. Porque yo vuelvo a decir, la inteligencia artificial no nos va a resolver, por ejemplo, la gestión emocional, la interacción social, la toma de decisiones empresarial, la toma de decisiones personales, no va a ser con la inteligencia artificial. Sí incorporarla desde aquella parte en donde, ¿qué está haciendo la empresa, por ejemplo, ante situaciones de acoso laboral, por ejemplo? Ok, bueno, nos da ahí una información. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer o qué se puede hacer respecto a esta información que me está dando? En este semestre también, justamente en una actividad grupal, había que resolver algo totalmente de decisión personal, ¿no? Entonces era un caso breve que estábamos haciendo en clase y veo cómo pues una alumna toma el teléfono para, le digo, no. Entonces sí me acerqué, porque están trabajando de manera por separado, pues en ese momento me acerqué y le dije, no es conveniente, no que yo esté en contra de esto, le digo, pero es que la situación que te está preguntando que es tú qué harías, tú con tu esquema de conocimiento hasta este momento de la carrera, ¿qué harías con esto? Porque el día de mañana tú te vas a enfrentar con un trabajador en la empresa que va a tener sus características particulares, con su problemática particular, y tú como jefa de recursos humanos o como encargada de esa área, no vas a decir la inteligencia artificial, a ver, aquí llegó un trabajador, me dice que su hijo se enfermó, que necesita pedir un permiso así asado, que la inteligencia artificial no te lo va a resolver. Tienes que hacerlo desde otra perspectiva. Muy útil, sí. La aplicación de la inteligencia artificial, en mi opinión, es en función del área de conocimiento. Si yo quiero, desde la otra parte, de otras áreas del conocimiento, ¿qué me dice la inteligencia artificial respecto a los descubrimientos que ha habido? Por ejemplo, hablar ahorita de la temporada, ¿no? ¿Qué hay respecto a la influenza y qué cuidados tiene? Okay. Bueno, perfecto, porque a lo mejor ahí me está jalando información y me está dando datos para luego tomar una decisión, no para que la inteligencia artificial me diga, si te tienes que vacunar tal día a tales horas, no va por ahí. Entonces, híjole, sí está complicado. Creo que también esto ya desde otra perspectiva sí va a tener que legislarse, muy importante, la legislación en la inteligencia artificial, porque pues ahora ya con eso pueden reproducir tu rostro y a lo mejor hacer ahí alguien a quien no se le caiga también en clase, hacer alguna denuncia, así, aquí está el profesor diciendo o haciendo, no soy yo. No, totalmente. O sea, tiene unos alcances muy poderosos, muy fuertes, y el poder reconocerla a fondo, como dice, resulta, pues el poder también educar para su uso, ¿no? Inteligencia artificial no es igual a sentido común. Inteligencia artificial no es igual a poder yo tener una mejor respuesta. O sea, inteligencia artificial es un apoyo donde el criterio personal, el contexto del grupo, las características, nosotros tenemos el termómetro para poder distinguir esto, ¿no? Y si nosotros dejamos de tener el hábito de pensar, porque es mucho de lo que también luego la inteligencia artificial se lleva, pues a dónde vamos a ir a parar, ¿no? A fin de cuentas, o sea, si yo no puedo tomar una decisión por mí mismo y tengo que acotar o referenciar a la inteligencia artificial, el día que se caiga el internet, ¿qué va a ser de mis decisiones o de mi vida, ¿no? Claro, y tomar una decisión sabiendo que me puedo equivocar, porque es parte del aprendizaje en el ser humano. Tomar decisiones, equivocarnos, aprender de una decisión que no fue la correcta y continuar haciendo con el siguiente paso. Yo también les decía a mis alumnos este semestre pasado, a ver, cuando estaba viendo que la inteligencia artificial estaba siendo usada para todo, y les decía, a ver, ¿a quién de los aquí presentes, porque además están en una edad en que tienen 20 años, pues están en la plena edad del enamoramiento y el descubrimiento y todas esas cosas, ¿no? Y a ver, ¿quién de aquí tiene pareja? Ya levantaban la mano. ¿Quién de los aquí presentes la inteligencia artificial les dijo a quién elegir? Nadie, ¿verdad? O sea, porque no, o sea, lo eligieron desde su corazón, desde su razón, no desde la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial no sirve para todo, no lo usen para todo. Sabemos de un caso de un muchacho que, pues a través de la inteligencia artificial,
se enamoró y yo me siento así, la inteligencia le respondía. Y bueno, fue un muchachito que tristemente se suicidó, fue en Estados Unidos me parece, pero caray, o sea, ¿hasta dónde está llegando esto? Sí, muy útil con las respectivas medidas. Y ahí es donde me parece que en el aula es hacerles conciencia a eso a los muchachos. También he llegado a una conclusión respecto a los esfuerzos que como docentes se tienen. Se les dicen las cosas desde la plena y total buena intención de que sea útil para ellos, que sea formativo para ellos. Pero como siempre, como en todas partes, habrá alumnos que no toman en consideraciones. Así es. Pero ya no quedó en la responsabilidad del profesor. No, totalmente. Totalmente de acuerdo, y pues esa trascendencia está ahí, ¿no? El poder dar esa semilla para la toma de decisiones de los estudiantes, para los límites del uso de las IAs, y pues privilegiarnos también en comprender la dimensión del liderazgo docente que tenemos, ¿no? Lo que vamos encauzando, lo que vamos dirigiendo. Muy bien, maestro. Si usted tuviera una frase que compartir para los maestros que nos ven, ¿qué frase les compartiría que pudiera generar conciencia de estar frente a un grupo? Que la marca personal es esa marca que estamos dejando con los alumnos. Entonces, tu marca, la frase sería, lo estoy inventando ahorita, tu marca es tu referencia. Cuando elegimos entre una marca de botanas, entre una marca de refrescos, entre una marca de lo que sea, entre otras, la primera que se nos viene a la mente es porque la calidad de esa marca atiende a nuestras expectativas. Entonces, la marca personal de un profesor es la referencia. Totalmente de acuerdo. Pues mi querido maestro, agradecido por compartir este espacio, este tiempo. Espero nos vuelva a visitar y compartir más de su experiencia, y sobre todo que tengamos esa posibilidad pues de sentarnos, de poder hablar de esa experiencia que podemos compartir con los demás, y que al fin de cuentas nos sirve muchísimo para mejorar nuestra práctica profesional. Claro que sí. Maestro, tiene su espacio, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Y nada más, si me permites, un último mensaje respecto a eso que estás diciendo. Toda actividad de lo que sea requiere un esfuerzo. La docencia no está exenta de eso. Me parece que la mejor manera de valorar si estamos haciendo lo correcto en clase es deja a un lado tu materia, deja a un lado tu programación, deja a un lado todo lo que has aprendido a lo largo del tiempo. Y entonces haz uso de una herramienta que la vida nos dotó para esto, que es la conciencia. Si en conciencia yo estoy haciendo las cosas y me siento en paz conmigo mismo, voy por buen camino. Totalmente. Gracias. Gracias a usted, maestro. Está en su espacio. Espero pronto volver a repetir la entrevista. Y pues seguimos aportando nuestro granito de arena, compartiendo. Déjenos sus comentarios para poder generar este acercamiento y que comprendamos la dimensión de nuestra labor en nuestra aula. Nos vemos la próxima. Gracias, maestro. Gracias.